Ellos son coordinadores del movimiento. Liderazgo generacional en la costa oriental del lago. Representantes y promotores de la editorial E625. Líderes del grupo de cuidado de adolescentes. Recibamos a los primeros conferencistas, los ministros Iván y Ana Quintero. Gracias por ser parte de esta celebración anual como lo es Sinergia. De verdad que es un privilegio poderles tener acá y es un privilegio para nosotros poder estar aquí. Gracias, pastores, por el privilegio. Gracias por darnos la confianza de poder llevar hoy y aperturar lo que es el Congreso. Pastor Gabriel, bienvenido. Ayer conversaba con mi esposa que la fraternidad tiene algo que llamamos la red de liderazgo generacional a nivel nacional. Y el pastor Gabriel ha dedicado muchos años invirtiendo en líderes para las nuevas generaciones. Y conversaba con mi esposa que Dios honra a los que le honran. Queremos que sepa que en Cabimas lo que usted ha sembrado ha dado fruto. Somos parte de esa inversión que usted ha hecho. Así que un aplauso nuevamente al Señor y para ustedes. En la foto me veo más grande de lo que soy. Yo sé que tienen expectativa cuando dicen conferencistas. Yo le digo a mi esposa, ¿se imaginarán un hombre del tamaño del pastor Gabriel? Bueno, no. Soy bajito, pero los bajitos han dejado un sello en el mundo. Han hecho grandes cosas. El rey David, dicen, por ahí están aplaudiendo. Gloria a Dios, se sintió identificado. Dicen que el apóstol Pablo también era de baja estatura y por ahí hay un tal Lionel Messi, que juega muchísimo. Tenía que decirlo. Nada, iglesia, de verdad que, como decíamos, es un privilegio poder aperturar este congreso. Y qué tema tan valioso como lo es la iglesia multigeneracional. Pero antes de entrar en materia, lo que es la iglesia multigeneracional, queríamos dar un pequeño abreboca porque hay una palabra que resuena mucho, no solamente en nuestra iglesia, sino en las líneas filosóficas de la iglesia global, lo que es la relevancia, el ser relevante. Y voy a tomar como premisa antes de comenzar ese principio bíblico del apóstol Pablo, que dice que para entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tenemos que cambiar el espíritu de nuestro entendimiento. Hay muchos paradigmas que rodean a la iglesia hoy por hoy y queríamos decirle básicamente eso, para iniciar, que la relevancia o el ser relevante no tiene nada que ver, y ayer lo decíamos, con lo que es cool, aunque es importante. Gracias al Señor, nuestro templo, nuestra estructura está adecuada para ustedes. Está muy bonito, pero no tiene nada que ver con eso. Facilita el trabajo, pero el ser relevante no tiene nada que ver con ser la iglesia cool, porque mucha gente dice, bueno, estoy en una iglesia súper cool, relevante, porque las músicas son modernas, los chamos se visten súper bien, a los viejos no los hacen sentir viejos sino jóvenes. No tiene nada que ver con eso, aunque es importante. El ser relevante, así es. Pero tenemos que mirar que nuestra visión sea muy general. Ver qué es lo que le interesa a las personas para poder cubrir sus necesidades. Hoy en día, hace un mes, lo acabamos de decir temprano, pasó el acontecimiento terrible allá en La Guaira. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia para ser relevantes? No es solo quedarnos en los templos a orar, que eso es bueno, pero también es activarnos, ver qué necesitan esas personas para poder llegar hasta allá, que muchas iglesias lo hicieron, pero ¿qué vamos a hacer aún hoy, a un mes de la situación que aconteció? Entonces, ser relevante es ir más allá, y eso tiene que ver también con ser creativos. ¿Qué es la creatividad? Resolver un problema. Entonces, tenemos que ser creativos para llegar a esas personas y poderlas atraer a nuestros templos. No es solo quedarnos en cuatro paredes, es ir afuera y ver qué necesidad tienen las personas. Ser creativo, que no solo tiene que ver con dinero, ¿ok?
podemos ser creativos con pocos recursos. Así es. Y muchas personas lo han demostrado hoy en día. Entonces, vamos a atrevernos a ser creativos y a ir y cubrir esas necesidades para ser relevantes hoy en día. Y la familia iglesia preguntará, bueno, pero si estás hablando de iglesia multigeneracional, ¿qué tiene que ver la relevancia? Miren, una iglesia relevante, más que verse bonita, es una iglesia que sabe centrar sus prioridades. Es una iglesia centrada para lo que fue llamada. Y fíjense que una de las grandes cosas que hemos atacado como prioridades durante estos años, los últimos 3, 4 años, es el incorporar a nuestra visión de iglesia la visión del liderazgo generacional, la visión del discipulado para las nuevas generaciones. No es que no se venía haciendo, sino que ahora se está haciendo de manera articulada y ordenada. Desde hace 3 años, bueno, como decíamos ahorita, estamos trabajando con el tema de poder decir, estamos encaminados. Falta mucho que mejorar, siempre va a haber algo que mejorar, pero estamos encaminados. Ahora bien, entrando con la palabra multigeneracional, queremos que sepan algo valioso. Toda iglesia multigeneracional es relevante. Amén. Pero no toda iglesia relevante es multigeneracional. Así que tenemos que aprender a tener esa distinción de los términos. Porque si usted está aquí es porque Dios le ha llamado a dar frutos acá, ¿ok? Siéntase bendecido de que está creciendo en un ministerio que invierte en usted, pero también invierte en sus hijos y en sus nietos. La iglesia multigeneracional, y escúchese bien, no solo tiene que ver con que converjan las generaciones, ¿ok? Que llenemos los espacios con caras jóvenes, que por cierto hay muchos. ¿Dónde están los adolescentes, los jóvenes? Levanten las manos. Sí, Dios, por ahí bueno, gloria a Dios, pastor. Hay muchísimos, gloria a Dios. Pero fíjense que se ve muy bonito que la iglesia esté repleta de juventud, pero la iglesia multigeneracional, más que caminen juntos, tiene que ver en que todos nos involucremos con el crecimiento integral de ellos. Fíjense, yo puedo tener la iglesia hoy repleta de juventud, pero ¿quién se interesa por esa juventud? ¿Quién está invirtiendo en las nuevas generaciones? Porque fíjense que no es un trabajo solamente del liderazgo para las nuevas generaciones, es un trabajo de competencia general, ¿ok? Nadie aquí está eximido de que tiene que invertirse en los muchachos, ya sea en los niños, en los preadolescentes, en los adolescentes y en los jóvenes, aún en los adultos jóvenes también. Y tenemos una sorpresa, porque fíjese que cuando hablamos de iglesia multigeneracional, se tiende a enfocar en las nuevas generaciones, en los muchachos, en lo que hoy están caminando con nosotros. Pero este espacio va a tener un paréntesis muy bonito, porque queremos dedicarle este espacio a la generación que muchas veces olvidamos. A la generación que no se rindió y que aún hoy esperamos que no se rinda. A la generación que gran parte de los buenos recuerdos, y lo digo personalmente, que tengo, son gracias a ellos. A la generación que en una época nos cansamos de oír, pero que hoy en día agradecemos de sus consejos. A una generación que nunca supiste que estaban mal. Yo sé que muchos se van a sentir identificados, porque su intención siempre fue hacerte sentir bien a ti. A la generación que da consejos e historias para equiparte para la vida. A una generación que hoy, aunque no lo creamos, sufre en silencio. Yo quiero que levanten la mano solamente cuántos adultos mayores acá y cuántos abuelitos tenemos presentes. A ver, vamos a hacer una métrica aquí rapidito. ¿Cuántos abuelos y cuántos adultos mayores tenemos en este lugar? Sí hay. Miren, este espacio va a estar dedicado para los abuelos. Así que, iglesia, denle un fuerte aplauso a esta generación de oro. Porque no podemos hablar de nuevas generaciones si no hablamos de las generaciones pasadas. No podemos hablar de lo nuevo sin hablar de lo viejo también. ¿Qué pasó? ¿Ok? Sin embargo, es muy importante que todos estemos atentos, todos, aunque el espacio es dedicado para ustedes, todos debemos estar atentos a lo que Dios va a hablar. Porque miren, cuando Dios habla,
Dios cambia nuestras vidas. Dios cambia nuestras vidas. Dios cambia nuestras vidas. Para entrar en contexto, hay 3 puntos que como iglesia multigeneracional, las buenas nuevas Cabima, tenemos que tener en cuenta. El primer punto, hablando de que una iglesia relevante prioriza. El primer punto, evangeliza. Una iglesia que evangeliza. Tiene que ser nuestra prioridad, es nuestra prioridad. La segunda, una iglesia que discipula, no solamente a los adultos, sino a las nuevas generaciones. Y la tercera, una palabra que ayer, por cierto, el pastor Gabriel, junto al equipo de líderes y servidores de la casa, mencionó muy bien, pero como solamente los líderes y servidores no son iglesias, sino que usted también que nos visita, también le interesa. Y es la palabra el rejuvenecer, o el rejuvenecimiento de la iglesia. El rejuvenecer no tiene nada que ver, escúchese, no tiene nada que ver con fingir ser jóvenes por motivación. Más bien se trata de recibir lo bueno y lo nuevo. ¿Lo bueno y lo qué? Que viene de parte de Dios por un propósito. No tiene nada que ver con ser o aparentar ser jóvenes por motivación. Quiero que mi iglesia camine así o por acá. Sino tiene que ver más con un propósito, que no es de ahorita, viene desde el principio de los tiempos. Aparentar ser jóvenes, ministerialmente hablando, no es a lo que referimos con rejuvenecer. Nada hacemos con llenar, como decíamos ahorita, la iglesia con juventud, pero sin personas que se interesen por ellos. Necesitamos adultos, amada iglesia, necesitamos adultos mayores en el hogar y en la iglesia que respiren juventud, porque si no se han dado cuenta, hay muchos jóvenes, muchos adolescentes que están envejeciendo. Y ustedes se preguntan cómo es eso, si deberían de tener vigor. Miren, hay muchachos que se van parando a las 10 de la mañana y dicen tengo sueño. O tienen todo en su hogar, tienen tablet, internet, tienen de todo, y al llegar la tarde dicen estoy aburrido. No se entiende. Se quejan increíblemente. Muchachos de 14, 15 años que se quejan como si tuvieran una vida por delante. Y una vez nosotros a veces decimos, ¿por qué se quejan tanto? Ahora es que les falta por vivir. Y esto nos llamó poderosamente la atención, y con respecto al rejuvenecimiento, la iglesia debe manejar, el enfoque que la iglesia le da es muy importante. Por lo menos una iglesia en donde solo estén jóvenes, sin un contexto claro, es un error. Pero si lo vemos a la inversa, una iglesia donde solo esté lleno de adultos, sin un contexto claro, también es un error. Ustedes nos dirán, ajá, ¿qué es lo idóneo? Lo idóneo siempre va a ser manejar un equilibrio entre todas las etapas de vida. Y tenemos que entender algo, cada etapa generacional tiene un rol que cumplir. Entonces, cada una de ellas debe entender cuál es su misión, cuál es su rol, y poder de esta manera llevar a cabo lo que Dios nos ha mandado. Como bien lo mencionamos al principio, esto tiene que ver con lo que hablamos de promover el cumplimiento del crecimiento, de participar en el crecimiento integral de las nuevas generaciones. Es por ello el siempre tener en claro, siempre promover eso. Y no estancarnos en solamente estar. Fíjense que estamos en la fiesta Sinergia 2026 de nuestra iglesia, pero hay muchos pastores invitados y gracias por eso, pero muchas personas que quizás dirán qué es eso del liderazgo generacional, qué es eso de la iglesia multigeneracional. Esto es para todos, esto es talla única, le queda a todo el mundo, ¿ok? A todos nos interesa. Y fíjense que ahí quiero hacer una sinopsis, no dejando por sentado todo. La historia del pueblo de Israel cuando estuvo cautiva, cuando estuvo esclavo en Egipto. Fíjense que, recordemos la historia, Dios levantó un hombre llamado Moisés, que le fue encomendado la tarea de liberar a ese pueblo. Ellos emprendieron ese viaje, cruzaron el Mar Rojo por desobediencia, estuvieron divagando en el desierto durante 40 años, pero a ellos se les fue prometido algo. A ellos se les fue prometido una tierra donde fluía leche y miel. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué estuvieron divagando durante tanto tiempo? ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia multigeneracional?
Y esto lo vamos a amarrar, que cuando ellos antes de entrar a la tierra prometida, Dios utiliza a Moisés, a ese patriarca de la fe, para darles una instrucción o para darles un recordatorio, que es la premisa táctica del liderazgo generacional. Ya todos la conocemos, que es la popular o la mejor conocida, el Oye Israel o la Shema. ¿Ok? Ayer, como estamos diciendo, leímos, estudiamos muy bien eso. Sin embargo, el Espíritu Santo estaba hablando fuertemente y le decía al pastor Gabriel, increíble porque en ningún momento nos reunimos para montar algo. Vamos a montar para que se vea todo bien amarrado. No. El Espíritu Santo le habló a los pastores y nos habló a nosotros de una manera muy hermosa. Fíjense que en Deuteronomio 6, del versículo 4 al versículo 9, tenemos la premisa táctica de lo que es el liderazgo generacional. Lo vamos a leer en la nueva, en NTV, y dice así: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de tu ciudad. Cuando nosotros leímos este pasaje en Deuteronomio 6, versículo 4 al 6, pudimos ver que Moisés les dio este recordatorio al pueblo de Israel en su momento, pero que hoy en día a nosotros tiene que también resonar en nuestras mentes. ¿Por qué? Al leer esto pudimos sacar 3 aspectos que nos llamaron bastante la atención. Quizás no vayas a ver las palabras tan tácitamente en el escrito, pero lo podemos definir de la siguiente manera. Primero, obedece, transmite y recuerda. Ustedes dirán, obedece. Obedece, dice en el versículo 5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y después dice, debes comprometerte con tu ser a cumplir cada uno de tus mandatos. ¿Qué vamos a obedecer? Cumplir todos sus mandatos. Y no solamente es obedecer, es comprometerte a hacerlo. También nos enseña, transmite. ¿Qué vamos a transmitir? Repíteselo a tus hijos una y otra vez, no una sola vez. ¿Cuántas veces? Una y otra vez. ¿Y en qué momento? Al levantarse, al dormir, cuando vayan caminando, es decir, en todo momento. ¿Qué vamos a transmitir nosotros? Vamos a transmitir sabiduría, vamos a transmitir experiencias, pero vamos a hacerlo dejando una huella en el corazón de nuestros muchachos. Y tercero, recuerda. Recuerda, dice en el versículo 8 y 9, átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Recuerda siempre tus historias. Lo que tú viviste a tus hijos y a tus nietos hoy en día les es importante saberlo. Las experiencias, tus vivencias, todo lo que transcurrió en tu vida, en algún momento, aunque va a ser de manera diferente, a ellos les va a servir. Entonces, es importante ver que esta Shema, aunque hoy en día a veces se nos olvida, desde yo muy pequeña lo pude ver en mi casa, quizás por cultura o inconscientemente en muchos hogares se practicaba. Ustedes vieron cuando eran chiquitos los cuadros en sus casas con versículos bíblicos o historias. Eso es la Shema. Eso es lo que nos dice la palabra en Deuteronomio. Dice en el versículo 9, escríbelo en los marcos de tu casa. Eso era. ¿Qué pasó hoy en día que casi no lo vemos? ¿Qué ha pasado hoy con las generaciones? ¿Han delegado esa función a otras personas? ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Entonces, por eso es importante obedecer, transmitir, pero también recordar. Fíjense, como decía mi esposa, ¿no? Que anteriormente eso se veía mucho en los hogares, que tú entrabas y había Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ya ahorita no se ve mucho y quizás era por inercia, ni siquiera teniendo conocimiento de que era bíblico, las familias lo hacían, pero de una u otra manera tenía impacto. Se está dejando de hacer, familia, se está dejando de hacer. Y fíjense que así como el Señor a través de Moisés
dejó esa instrucción, ese recordatorio al pueblo de Israel, también dio algo que nosotros decimos que es uno de los versículos más tristes de la Biblia, porque no puede ser posible que después de haber visto tantos milagros en el desierto, la mano de Dios interviniendo a cada rato en su vida, de día una nube, de noche columnas, cubriéndolo, había maná, no querían maná, tenían sancochito de codorniz, pero nunca les faltó nada. ¿Qué pasó allí? Pero ¿por qué la Biblia nos dice en Jueces 2:10? Escuchen esto. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba, las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Miren, estamos hablando, esa generación que habla en Jueces es básicamente los nietos de Moisés. La generación de los nietos de Moisés. ¿Y cómo puede ser posible? Imagínense que nosotros tenemos, gracias al Señor, un hijo. Imagínense que mis nietos, los hijos de Dylan, después de todo lo que nosotros duramos caminando con el Señor, nos aferramos a la fe, los hijos de mi hijo se levanten desprendidos de lo que fue la mano de Dios. Eso es doloroso. Y está pasando hoy. Estamos perdiendo a las nuevas generaciones. Así que, así como Dios nos deja este recordatorio, repíteselo, también nos dice, esto puede pasar si no lo haces. Le pasó a ellos. ¿Qué nos hace creer que no nos puede pasar a nosotros? Pero ahora, muy importante, ¿a quién el Señor le delegó esta responsabilidad de transmitir la fe, de transferir la fe? Adivinen a quién. Le acabamos de dar un aplauso ahorita, a los adultos. ¿Por qué a ellos? Simple. En todas las culturas se dice que los abuelos tienen experiencia, tienen vivencia. Eso no cambia ni aquí ni en Pekín. Siempre los abuelos tienen la vara alta en cuanto a la experiencia. ¿Por qué entonces se levantó una generación que no conocía a Dios? ¿Qué pasó allí? Recordemos que algo muy importante. Para llegar a Jueces 2:10 pasaron 3 generaciones, o hasta Jueces 2:10 hay 3 generaciones. La primera de ellas fue la de Moisés. Cuando sacó al pueblo de Egipto, pasaron por el desierto, tuvieron allí 40 años, pero esa generación murió. Hubo una parte de ella que murió en el desierto. Hubo una segunda generación que fue la generación de Josué, que ellas tuvieron una instrucción de parte de Dios, algo que hacer. Ellos se iban a dedicar a conquistar. Fueron los que cruzaron el río Jordán y conquistaron la tierra prometida. Pero también después de Josué hubo una tercera generación, que esta generación no vio las maravillas tácitas de lo que hizo Dios en el desierto, lo que le hizo a Josué, lo que hizo con Josué. Ellos no vieron eso. ¿Qué hicieron ellos? Ellos disfrutaron de la comodidad después de que Josué conquistó todas las tierras. Y se quedaron tranquilos y dijeron, voy a vivir mi vida tranquila. Y ellos se apartaron y decidieron apartarse de la fe. Muchas veces nos podemos llegar a preguntar, y Dios le dio, y ya se van a dar cuenta porque estamos relatando todo esto, ¿a dónde vamos a aterrizar el mensaje? Dios le dio a ese pueblo su tierra prometida. Claro que se la dio. Él no es mentiroso, Él cumple sus promesas. Solo que una de esas 3 generaciones, que fue específicamente la del medio, se enfocó más en la herencia y en conquistar y olvidó transmitir un legado. Se enfocaron en conquistar, en arrebatar esa promesa. Pero adivinen qué, entraron a la promesa, pero sin el Dios de la promesa. ¿Por qué a la iglesia hoy en día nos tiene que interesar esto, amados hermanos, queridos y queridas? ¿Por qué a la iglesia esto nos tiene que hacer ruido hoy? Porque muchos podemos decir, pero eso pasó hace milenios. Pero recuerden que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre. El apóstol Pablo escribió esto en Romanos. Tales cosas se escribieron, para los que a veces caemos en el punto de decir, no, pero eso pasó hace tiempo, eso no aplica hoy. Tales cosas se escribieron hace tiempo, en Romanos 15:4, en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. El Señor te está diciendo, miren, eso tuvo vigencia en el pasado, pero también tiene vigencia hoy aquí. ¿Ok?
No podemos decir, eso pasó de moda, eso le pasó a ese pueblo, porque sería bajar la guardia, sería confiarnos. Si una generación perdió a la otra, nosotros también podemos pasar por eso si bajamos la guardia. Y les queremos hacer unas preguntas con respecto a lo que hemos escuchado hasta ahorita. Dice, ¿cuántos tienen hijos y cuántos tienen nietos? Levanten sus manitos arriba. Hijos y nietos. Hijos y nietos. Los que son abuelos, abuelos, los que son padres, son padres. Les preguntamos, ¿cuántos quieren que ellos crezcan y disfruten de las promesas de Dios? Amén. Yo quiero. Muy pocos como que quieren, pastor. Solamente nosotros. Ajá, pero les hago una tercera pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren que ellos crezcan en la tierra prometida, pero con el Dios de las promesas? Amén. Ese sí le dieron bastante amén. No solamente con la promesa, sino con el Dios que prometió eso, ¿ok? El paquete completo. Entonces, ¿saben qué? Tienen que enfocarse en transmitir su legado a las nuevas generaciones, a sus hijos, a sus nietos, sin dejar de aferrarse a las promesas de Dios. Legado. Legado tiene que ver con recuerdos, con algo que no es efímero, con algo que tiene que estar aquí. Herencia tiene que ver con lo que en algún momento va a pasar. Tiene tiempo, tiene fecha de caducidad. Amada iglesia, de parte de Dios queremos decirle esto: coleccionemos más recuerdos que cosas. Creemos recuerdos en las nuevas generaciones. Al inicio le hicimos mención de una generación olvidada, pero que Dios hoy está demandando algo grande de ti, que es cumplir ese paso tan hermoso que es transferir la fe, porque los ancianos, literalmente hablando, los abuelos y los adultos son el pulmón de la iglesia local. ¿Son qué? El pulmón, la fuerza, la experiencia. Y las nuevas generaciones tienen que ver con los brazos, con los pies, porque ellos son los que tienen la energía, ellos tienen el vigor. Las generaciones pasadas tienen la experiencia, tienen las vivencias. Así que, como decía mi esposa al principio, eso no puede estar desligado. Tenemos que estar amarraditos para poder cumplir con este proceso. Por eso es que ambas son importantes. Una tiene la experiencia y el conocimiento, y las nuevas generaciones tienen la energía, pero también tienen la pasión para hacerlo. Ambas unidas llevan a la iglesia local a otro nivel, a elevar cada día más su potencial. Así es. En la iglesia multigeneracional, el consejo de Dios y los abrazos deben convertirse, escuchen bien, deben convertirse en los principales catalizadores de unidad. Las nuevas generaciones están necesitando afecto, porque lamentablemente hay familias donde hay necesidad de eso. Y aquí tenemos adultos que pueden adoptar ese rol. Porque miren, si usted ve a su alrededor, abuelito, abuelita, hay muchos muchachos, ellos te necesitan a ti. Las nuevas generaciones, los muchachos, los adolescentes, los niños, los jóvenes, los preadolescentes, miran a su alrededor y hay muchos abuelitos que también tienen mucho que darte. Por eso es que decimos, no podemos caminar desarticuladamente. Prioridades demandantes para la iglesia multigeneracional. Ojo, para las buenas nuevas Cabima hoy. La primera, ejerce tu rol en el hogar, como abuelo y como padre, principalmente, en la matriz, en el hogar. Segunda, ejerce tu rol apadrinando en la iglesia, porque las nuevas generaciones, lo acabamos de decir ahorita, te necesitan. Modela a Dios. No se imaginan lo mucho que un buen modelar cambia una vida. Cuenta tus historias. Las nuevas generaciones necesitan escuchar tus historias, pero no cualquier historia, una historia que los conecte con Dios. Que ellos entiendan que si Dios lo hizo contigo, lo va a poder hacer con ellos. Abuelos, entrenen a sus hijos, entrenen a sus nietos para que sean mejores que ustedes. O esa es la intención. Fíjense que si no es importante el tema del modelar, que a veces no necesitamos conocer íntimamente a ese abuelito que está al lado tuyo. Aquí hay una pareja de matrimonio, que yo le decía a mi esposa, increíble, ellos no lo saben, pero yo sí lo sé.
Miren, hay una pareja de matrimonios aquí, una pareja de abuelitos, que yo cuando los veo a ellos, causa algo tan especial en mi corazón, que yo le digo a mi esposa, cuando sea grande, quiero ser como ellos. Yo nunca los he visto caminar en la iglesia solos. Yo nunca los he visto separados. Son el señor Julio y la señora Valentina. Increíble, increíble. Y no nos hemos tomado ni el primer café, pero solamente con verlos ya me inspiran. Yo digo, wow, Ana, cuando esté viejito, quiero estar como ellos, así junticos. Quiero verme siempre pegadito, así con vos. Que nada nos separe. Ese es el efecto del modelar a Cristo. Nuestro principal objetivo como padres y abuelos debe ser el que nuestros hijos y nietos sigan la verdad. Y para ello es importante que nuestros hijos necesitan ver a Dios a través de nuestras vidas. Por eso tenemos que contárselo. Así es. No tenemos que dejarle a un tercero que lo haga. Vamos a contárselo nosotros. Qué bonito es que ellos vean cuán bueno y fiel ha sido en Dios en nuestras vidas. Y que ellos lo pueden aprender por nosotros mismos. Pero también es importante que nosotros como padres y como abuelos les enseñemos a ellos y que aprendan a ver sus propios milagros. Porque, ojo, una cosa son los milagros que nosotros vimos y cómo Dios se manifestó en nuestras vidas. Pero Dios se va a manifestar en ellos de una forma distinta. Así tenemos que enseñarles cuándo es Dios y cuándo no lo es. Y que ellos aprendan a ver, ese milagro fue Dios. Lo hizo Dios por mí y lo hizo por mi familia. Entonces, tienes la responsabilidad y el poder, padre, abuelo, de dar a conocer a Dios a través de tus experiencias, No lo delegues, no se lo dejes solo a la iglesia. Tú tienes la mayor responsabilidad. Vemos, y esto lo podemos ver en 3 generaciones, a través de la Biblia. Muchas veces, ahorita lo cantamos, Abraham, Isaac y Jacob. 3 generaciones distintas, un mismo Dios, pero diferentes formas de manifestarse. Así que, ¿qué podemos creer que Dios va a hacer ahorita? ¿Que se va a manifestar como cuando tú tenías 8 años? Pues no. Por eso es que hablamos al inicio de ser relevantes. Así es. Miren, hay algo muy importante, que es el que el Señor en Deuteronomio 6 nos envía a transferir nuestra fe. No nos envía a adoctrinar a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones no están obligadas, escúchese bien, a orar como tú o a cantar como tú. Llevémoslos a ellos a que experimenten al Señor según su tiempo, según su momento. Porque como mi esposa lo decía ahorita, Abraham, Isaac y Jacob, 3 generaciones, un mismo Dios, pero la manifestación fue distinta. Cada generación vio su propio milagro. Y qué bonito sería que nuestros hijos siguieran la verdad de Cristo. ¿A cuánto les alegraría eso? Pues eso lo vemos también en la palabra de Dios. En 3 de Juan, verso 4 nos dice: no hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Yo estaría contentísima que yo viera a Dylan en sus 40 años siguiendo y sirviendo a Cristo. Y que su próxima generación también le sirva a Cristo. Así es. Pero para eso tenemos un arduo trabajo que hacer. Y es transmitir la fe. Que ellos puedan, a medida que vayan creciendo, tener sus convicciones firmes y que en ningún momento, al momento de las circunstancias que sí van a venir, ellos estén arraigados del Señor. Amén. Las nuevas generaciones, amada iglesia, no van a hacer lo que no ven. A veces hay papás que se quejan. No veo a mi hijo leer la Biblia. ¿Qué está pasando? ¿Te está viendo leerla a ti? Por eso es que este espacio es dedicado a los adultos, porque a veces estamos sobreexigiendo a las nuevas generaciones, pero cada generación tiene un rol importante que hacer. A los ujieres, yo recuerdo en la primera iglesia que yo fui, fíjense el impacto que tiene una palabra de un servidor, fíjense el impacto que tiene un abrazo de un servidor, sea de donde sea. Yo recuerdo la primera vez que yo llegué a la iglesia, yo llegué con una franelilla increíble. Hoy tengo unas huellitas generacionales, pero en ese momento llegué con una calavera aquí grandísima, una calaca aquí.
Y miren, esa diácona me recibió y lo primero que me hizo fue, así no puedes entrar a la iglesia. ¡Wow! Mi principal obstáculo se convirtió en la iglesia. Yo me fui, yo dije, yo no voy a volver más. Pero la persona que me invitó, oye Iván, pero es verdad, para la próxima que vengáis, venite más bonito, seleccionar. Ok, le di una oportunidad más al Señor. Miren, yo recuerdo que años después, esa misma señora, que yo creo que todavía vive, es una guerrera del Señor, esa misma señora que en un momento me cerró la puerta, ya cuando el Señor comenzó a utilizarme en el ministerio, en la música, me agarró por aquí así y me dijo, una palabra de Dios para ti. Y yo, ay Dios mío, ¿qué vendrá a decirme esta señora? Ya uno traía como esa espinita ahí. ¿Qué vendrá a decirme? El Señor te dice que vas a estar frente a multitudes sirviéndole. ¡Wow! Dios mío. Claro, con la música pasó, pero jamás me imaginé por lo menos la escena de hoy. Fíjense, las palabras tienen poder, impactan. Como servidores de la casa, Señor, ¿qué palabra puedo darle hoy a ese muchacho que va entrando? ¿Qué palabra puedo darle a ese muchacho que va saliendo? No dejemos de decirle nada, no dejemos de dar un abrazo. Tenemos que tener una visión anticipatoria del problema. Estamos llamados a prevenir como iglesia, no a curar. Estamos llamados a la prevención, a anticipar antes de un abrazo salva, una palabra salva. Miren, yo recuerdo el año pasado, hace 2 años, yo recuerdo que conocimos a un pastor con una actividad que se hizo de 625 en Maracaibo. Yo sé que los pastores lo conocen, el pastor Said Carrasquel de Caracas. El pastor de Petare lo hacen llamar. El pastor de Petare. Yo cuando escuché ese pastor de Petare, Dios mío, lo que se puede imaginar uno, ese hombre, bueno, cortó cabezas, voló brazos, estuvo preso. Increíble, ¿no? Y él mismo nos hizo esa pregunta. Y fíjense algo maravilloso. Hay un versículo en la Biblia, que por cierto es el Salmo 1. Y qué bonito que el libro de los Salmos abre con ese salmo, que lo hemos transliterado y utilizado de una manera equivocada. Escuchen esto, Salmo 1, del 1 al 4. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y siempre prosperan. ¿Saben por qué le menciono a ese pastor? Porque ese pastor, aunque uno creía que había volado cabeza, él se levantó en los caminos del Señor. Él decía, yo no tengo un testimonio sorprendente que contar, porque es que no lo tengo. Simplemente crecí en un hogar cristiano, mi abuela siempre me guió, mi papá siempre me guió, y no tengo un testimonio sorprendente que contar. El mejor testimonio es el que no existe. Porque todos queremos escuchar una historia bonita. ¿Y qué tal si no la hay? Porque hubo adultos que se encargaron en prevenir. ¡Wow! No hay historias bonitas a veces que contar. Yo tengo una historia bastante fea, pero hay gente que no tiene historia desgarradora. ¿Por qué? Porque hubo presencia de adultos en su vida y gracias al Señor nunca tuvieron que pasar por esas calamidades que muchos pasamos. Gracias al Señor por los testimonios bonitos. Yo sé que muchos tienen. Yo sé que muchos tienen. Pero ¿qué tal cuando no lo hay? Porque hubo prevención. Amada iglesia, le damos gracias. Estamos muy contentos por haber podido aperturar el Congreso Aniversario Sinergia. Gracias por el privilegio, pastor. Y nada, yo lo que quiero es que se pongan de pie rapidito y aprovechar esta oportunidad para orar y también tener una oración especial por esos adultos mayores que hoy están aquí con nosotros, porque hay trabajo que hacer tanto en la iglesia como en la casa. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que sigas derramándote en este lugar, mi Dios, especialmente, mi Dios, como solo tú lo sabes hacer. Gracias, Señor, por esta apertura. Gracias, mi Dios, por cada adulto mayor que hay aquí, mi Dios. Por cada abuelito y abuelita que nos visitan, mi Dios. Porque especialmente queremos extenderle, mi Dios, que no son un estorbo para la iglesia. Son útiles, mi Dios. Tú los has llamado, Señor, porque tienen una generación
a quién apadrinar. Acompáñalos en esta tarea, mi Dios. Que las nuevas generaciones se sientan identificados cuando los vean a ellos, con su consejo y su modelar. Te pedimos en el nombre de Jesús, mi Dios, que te sigas manifestando en esta hora. Amén y amén. Pastor de sede y asesor pastoral de nuevas generaciones en LBN Multisede. Líder de la red de liderazgo generacional de la FIM LBN. Líder de nuevas generaciones del movimiento Cumbre para Latinoamérica. Recibamos a nuestro invitado, el pastor Gabriel Castro. Bueno, qué alegría el poder juntarnos en esta segunda noche, primera noche para muchos de ustedes, pero como decían Iván y Ana, ayer tuvimos un tiempo con el liderazgo y para mí pues es de mucha alegría. Como ya vieron, venimos de la ciudad de Barquisimeto, estoy junto con mi esposa Ilmar, mi hija Mariana, que me acompañan en este tiempo. Muy feliz de estar acá en Cabimas, de estar acá en las buenas nuevas en Cabimas, junto con los pastores Gonzalo y Andrea, pero también feliz de poder compartir con los pastores acá presentes, el pastor Henry y el pastor Oseas, un paisano también de la República Dominicana. Así que bueno, muy contentos de poder compartir en este tiempo, en este espacio. Yo quiero que demos un aplauso también por Iván y por Ana, por esta presentación inicial. Yo quisiera preguntarte, ¿por qué es tan importante que como iglesia pensemos en generaciones? ¿Por qué es tan importante pensar en esto? Y la respuesta para esta pregunta es porque Dios es un Dios de generaciones. Después de escuchar a Iván y a Ana, pienso que es algo que nos queda claro y al mirar la palabra de Dios, entendemos Dios es Dios de generaciones. Y Dios es un Dios que trasciende las generaciones. Él va más allá, como decían hace un momento en su saludo los pastores Ángel y Ediluz. Dios es el Dios de nuestros padres, es nuestro Dios, es el Dios de nuestros hijos y será el Dios de la siguiente y de la siguiente y de la siguiente generación. Y cuando Dios llama, no me llama solo a mí, no solo quiere alcanzarme a mí, Él quiere alcanzarme a mí, Él quiere alcanzarte a ti y Él quiere a través de ti alcanzar las próximas generaciones. Amén. Ese es el Dios al cual nosotros le servimos. Génesis capítulo 50, verso 24, es un texto que nos permite ver cómo Dios trasciende generaciones. Génesis 50, 24 dice, José les dijo a sus hermanos, cuando se reencuentra con ellos, después de todo este proceso que habían vivido, José les dice, yo pronto moriré, ya antes de partir dice, yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a, repite conmigo, ¿a quién prometió? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Y nota, en este texto hay 4 generaciones. Esa es la generación de Abraham, pero luego el hijo de Abraham fue Isaac, una segunda generación. Pero luego el hijo de Isaac fue Jacob, una tercera generación. Y quien está hablando representa una cuarta generación, José. Y José está testificando de ese Dios a quien él había servido. Pero no solo él sirvió a ese Dios, su papá Jacob sirvió a ese Dios, su abuelo Isaac sirvió a ese Dios y su bisabuelo Abraham
conoció, sirvió a ese Dios. Dios es Dios que trasciende generaciones. Y qué hermoso es que tú y yo estamos hoy acá y celebramos a Dios y nos comprometemos como iglesia en amarle y en servirle, pero también transmitir, repetir a nuestros hijos para que ellos también a sus hijos, y posiblemente dentro de unos 50 o 100 años, alguien va a contar una historia de una familia que ha honrado a Dios en Cabimas, que se ha levantado para servirle. Y alguien va a decir tu nombre, el nombre de algunos de ustedes, adultos o jóvenes. Y va a decir, mi abuelito, por allá en el 2025, él estuvo en Sinergia, o 2026, estuvo en Sinergia y bueno, escuchó esto de las generaciones y se comprometió en sembrar con mayor intencionalidad en los hijos y en los nietos. Y ahora mira, ya estamos los bisnietos y todos hemos servido y amado al Señor. Y tu nombre es mencionado en esa historia. Amén. Porque es el Dios de generaciones. Por eso es que hablamos acerca de esto y por eso yo concuerdo con lo que decían los pastores Ángel y Eddie en su saludo. Me apasiona, me alegra el saber que estamos dedicando este año, este tiempo de sinergia para como iglesia tener una visión más clara acerca de esta perspectiva de Dios, de su palabra y de la iglesia. Hay 4 etapas que representan nuestras vidas y que marcan como etapas generacionales. Voy a mostrarte cada una de ellas y una palabra clave para cada una de ellas. Hasta los 20 años, levanten la mano los que tienen hasta 20 años de edad, no en Cristo, para que no se me confunda y digan, yo tengo 10 años que me convertí. No, hasta 20 años de edad, los que están aquí que tienen hasta 20 años de edad, levanten la mano, ¿dónde están? ¿Dónde están los que tienen 19, 18, 17, 16, 15, desde que han nacido hasta los 20? Hasta los 20 años, los primeros 20 años. La palabra clave en esta etapa de la vida, ¿sabes cuál es la palabra clave? Identidad. Identidad. Es la etapa en donde lo más importante que ocurre es el descubrimiento de la identidad. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi diseño? ¿Cuáles son mis dones, mis capacidades, mis talentos? ¿A qué me voy a dedicar el resto de mi vida? Yo decía anoche que cuando era adolescente y estábamos en el tiempo de recreo en el colegio donde estudié y nos preguntábamos, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Algunos decían, yo quiero ser ingeniero, era de las carreras de moda en esa época, ser un ingeniero o ser médico. Pero yo decía algo que sentía que era como el bicho raro del grupo. Me parecía extraño porque yo decía, yo quiero ser pastor. Yo quiero ser pastor cuando sea grande. Y desde esa etapa de mi vida, yo entendí que era lo que anhelaba hacer. Fue lo que nació en mi corazón y lo que fui descubriendo. Y a través de entender mis dones y capacidades y habilidades, de hecho te cuento, cuando terminé la secundaria, yo comencé a estudiar ingeniería. Y estudié apenas 3 semestres de ingeniería y me retiré, no me encontré allí. Y luego entonces dije, bueno, no estoy muy bien claro qué voy a estudiar. Entonces voy al Instituto Bíblico y fui a estudiar en el Instituto Bíblico. Y estando en el Instituto Bíblico, tuve claridad de estudiar a nivel profesional comunicación. Y entonces comencé a estudiar comunicación social y fue la carrera
que finalmente completé y que se ha conectado con todo esto que he hecho en mi vida. Pero sabes, es lo que en los primeros años tú y yo vamos a descubrir, hasta los 20. Entre los 20 y los 40, ¿quiénes están aquí entre los 20 y los 40 años? Entre los 20 y los 40, 25, 30, 30 y tantos, 40. A ver, aquí está. ¿Cuál es la palabra clave en esta etapa? La palabra clave es incremento. Entre los 20 y los 40 es la etapa en la vida donde crecemos, donde desarrollamos proyectos, donde avanzamos y alcanzamos metas. Es la etapa del incremento, pero hoy no vamos a ampliar esa etapa. Esa etapa la vamos a ampliar ¿cuándo? Mañana en la mañana. Vamos, dile al que está a tu lado ahí, no te pierdas mañana en la mañana. Y dile, y si estás entre los 20 y los 40, no te la puedes perder. ¿Ok? Pero luego, entre los 40 y 60, levanten la mano los que estamos entre los 40 y 60, los que estamos en ese rango. Palabra clave allí es influencia. Esa es la palabra clave. Mira, Iván miraba para allá y decía, Pastor Gabriel, lo que usted ha hecho nos ha influenciado. Y yo, es que estoy ahí en esa edad. En la edad donde se supone que lo que hemos desarrollado, aprendido, lo transmitimos, lo compartimos y nos convertimos en una influencia. Piensa conmigo en esto, porque algunos son dentro de la iglesia, y por cierto que hay cosas que se han estudiado hoy en cuanto a los grupos dentro de empresas, iglesias, comunidades. Hoy tenemos más generaciones relacionándose juntas que antes. Podemos tener hasta 5 generaciones, contando de 20 en 20 en 20, mucho más. Las expectativas de vida van creciendo. Ahora nos morimos más viejitos. Así que hay más generaciones interactuando y la iglesia no escapa de esto. Y si tú tienes 40 o estás en 20 y a los 40, estás en una etapa de incrementar. Pero detrás de ti vienen los que están buscando desarrollar identidad. Pero si estás en una etapa entre los 40 y los 60, estás en una etapa de influencia. No pasamos de moda, no es que, ay, ya caducamos, no. Tenemos una oportunidad y es la oportunidad de compartir lo que hemos aprendido. Es la oportunidad de convertirnos en una influencia en la vida de aquellos que vienen desarrollando su identidad o incrementando en su vida. Amén. Y luego vamos a ver los que están a partir de los 60. Levanten la mano los que están en este grupo. Gonzalo, ¿quién más? Ah, no, pero levantaste la mano yo. A tu papá, dice. A ver, 2 personas, un aplauso para los que están a partir de los 60. Y la palabra clave para ustedes es impacto. Digan conmigo, ¿cuál es la palabra clave? Impacto. Esa es la palabra clave a partir de los 60, porque a medida que avanzamos en edad, nuestro impacto en este mundo se hace aún más profundo. Amén. Nuestro impacto aún se hace más profundo. Eso de mi abuelita dice, o mi abuelita solía decir, porque eso que marca, eso que deja profundamente una huella. Pero hoy yo quiero tomar unos minuticos para enfocarme en la primera etapa. Y hablo de la primera etapa no porque voy a hablarles solo a los menores de 20, sino porque todos necesitamos en cualquier etapa en la que estemos, en cuanto a lo generacional y en la vida, necesitamos entender cada una de ellas.
entenderlas porque la estamos viviendo o entenderla porque ya la pasamos y qué podemos hacer desde la etapa donde estamos en relación con esta. En la etapa de los 20 años, los 20 primeros años, aquí el tema es identidad. Dilo conmigo fuerte. ¿Cuál es el tema? Identidad. Identidad es la base sobre la cual construimos nuestra percepción de nosotros mismos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Identidad. Esto sucede desde pequeño. Si tú tienes un niño pequeño, una niña, yo te voy a animar a que hagas este juego. Digamos que tienes un niño de 5 años, de 4, de 6. Tú puedes hacer con él o con ella este juego. Vas a decir su nombre. Carlitos, Mateo, Jorge, Andrés, cualquiera que sea el nombre. Dices su nombre y dices, bueno, Andrés, él es un niño que tiene 4 años y comienza a citar las cosas que tú sabes que le describen. Es un niño divertido, que le gusta jugar tal cosa, que hace tal cosa, que come y le gusta tal comida. Cuando tú haces ese juego y dices algo, primero, al mencionar su nombre y comenzar a citar cosas que a él que él hace, vas a llamar su atención. De alguna forma él va a entender, estás hablando de mí, estás hablando de quién soy. Pero cuando tú digas algo que no se parezca o que él perciba, eso no tiene que ver conmigo, ¿sabes qué va a hacer ese niño? Te va a corregir. Te va a decir, no, Andrés no le gusta eso, Andrés no hace eso, Andrés le gusta eso o Andrés hace eso. ¿Sabes por qué? Porque desde muy pequeño estamos formando, descubriendo y desarrollando nuestra identidad. Estamos formando y desarrollando nuestra identidad. Como personas, vamos formando y desarrollando nuestra identidad. Tiene que ver con identificar nuestros valores, nuestros dones, talentos, capacidades. Eso lo vamos construyendo en los primeros 20 años de nuestra vida. Por eso se dice a los papás de hijos, sobre todo los primeros 10 años, ponlos a que hagan de todo, a que toquen un instrumento, a que practiquen un deporte, a que cualquier cosa que ellos experimenten, que vean y se den cuenta en qué realmente tienen habilidad y en qué no tienen habilidad. Ponlos en cualquier cosa que puedas, porque están en una etapa donde apenas ellos comienzan a identificar cuáles son sus capacidades y cuál es su identidad. Mira lo que la Biblia dice en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 18. Dice la palabra de Dios, entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén, y está hablando de David, antes de ser rey. Uno de los hijos de Isaí de Belén ¿qué tiene este muchacho? Por cierto, para este momento él tendría como unos 16 años. Pero dice, tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente. No ha ganado ninguna batalla, pero es identificado como un guerrero valiente. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que es un guerrero valiente? Porque a pesar de que no ha peleado ninguna batalla, sus hermanos son soldados, pero él ha hecho algo. Él cuida las ovejas de su padre. Desarrolla esa labor familiar, ese oficio. Y estando en ese oficio, él ha experimentado algo. Él ha peleado con leones, él ha peleado con osos para defender las ovejas de su padre y le ha ganado a esos leones y le ha ganado a esos osos. Por eso dicen,
Él es un guerrero valiente, aunque no es soldado, aunque no ha ido a la guerra, aunque no ha ganado una batalla, pero lo que ha experimentado ha comenzado a mostrar algo acerca de su carácter, acerca de su personalidad, acerca de sus capacidades, acerca de su ¿qué cosa? Identidad. Pero todavía está en esa etapa y dice, es un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido. Y el Señor está con él. Mira qué increíble descripción para un chico que apenas podría estar entre los 16, 15, 16, 17 años. Pero lo primero que le describe no es guerrero valiente, no es hombre de guerra, no es de buen juicio, no es bien parecido. Lo primero que le describe es, tiene mucho talento para tocar el arpa. Y David luego es conocido o llamado como el joven cantor de Israel. ¿Y sabes con qué se conecta eso? Se conecta con la adoración, con Dios. Lo primero que describe a David como la base de todo lo demás que es parte de su identidad es su conexión con Dios, es su relación con Él. Por eso es tan importante, padres, que podamos motivar a nuestros hijos desde muy pequeños a que se conecten con Dios. ¿Y por qué no vino su hijo a la iglesia? Tiene 7 años. Ay, pastor, es que no quiso venir y yo lo dejé. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo que no quiso venir y lo dejé? No lo vas a maltratar, no lo vamos a forzar. Pero como padres vamos a insistir y no, señor, usted va conmigo a la iglesia. Después juega cualquier otra actividad, pero apenas vamos a estar 1 hora y media o 2 horas y si es sinergia, 3 horas. Pero usted se va conmigo. Exacto, un ratico más. Pero lo primero que distingue a David es esto. Y yo quiero que digas y veas conmigo una identidad forjada a través de experiencias, relación con Dios y su valentía. Vamos, léelo conmigo. Identidad forjada a través de experiencias, su relación con Dios y valentía. Porque se había probado en desafíos, en retos. Padres, hoy tenemos una generación que en medio de tantas cosas que pasan, pero se deprimen con mucha facilidad. Y perdóname, no quiero ser simplista porque no es lo único, pero una de las cosas en las que fallamos es que les evitamos tanto las cosas difíciles. Que no sientan frustración, que no tengan que sufrir, que no tengan que pasar trabajo. Cuando lo opuesto deberíamos procurar como padres ponerlos en situaciones difíciles, desafíos, porque eso va a forjar el carácter. Eso les va a ayudar a desarrollar resistencia. Recuerdo el pastor fundador de Cumbre Global de Liderazgo. Él dice, cuando estaba pequeño, su papá le colocaba una tarea muy difícil para hacer, algo por realizar, y él le preguntaba y le decía, papá, pero ¿cómo voy a hacer esto yo solo? Y el papá le decía, descúbrelo, encuentra la manera, busca la forma, tú verás cómo lo resuelves. Y él ahora dice, ahora entiendo que esa prueba estaba forjando mi carácter, me estaba llevando a desarrollar habilidades. Amén. ¿Qué nos ayuda en el desarrollo de la identidad? Solamente voy a citar estos elementos. La autoimagen, cómo nos percibimos a nosotros mismos, tanto física como emocionalmente. Y mucho de nuestra imagen tiene que ver con las cosas que nos dicen.
las cosas que papá o mamá nos dicen, cómo nos afirman dentro de la iglesia, el líder, mi discipulador. Eso va ayudándome la autoimagen, la autoaceptación. Es aceptar nuestras virtudes y defectos sin juzgarnos severamente. Si yo tengo menos de 20 años y cada vez que me veo pienso y digo no sirvo, no puedo, no lo voy a lograr, es que yo soy tan inútil, tengo que detenerme en eso. No puedo seguir en esa conversación porque eso no fortalece mi identidad, sino que la debilita. La autoconfianza es creer en nuestras capacidades para superar desafíos. Es irme dando cuenta, Dios me ha dado habilidades, Dios me ha dado capacidades. Yo puedo cantar, o yo puedo hablar en público, o yo puedo desarrollar algo. Es esa autoconfianza que se va desarrollando. El autorrespeto es tratarme con esa dignidad y con ese respeto por el valor que Dios ha puesto en mí. Otra cosa que va forjando mi identidad son los logros personales. Comienzo a obtener algunos logros, a alcanzar algunas metas. Y eso genera celebraciones. Qué bueno, te felicito. Muy bien, un aplauso por eso. Y eso me va fortaleciendo en mi identidad. También las relaciones positivas. Las relaciones positivas con otros, personas que me animan, personas que me afirman, personas que me motivan. Y ahí es importante el papel de quienes están alrededor de esas personas menores de 20, que estamos allí para animarles, para afirmarles y motivarles. Aunque vengan con una franela con calavera, los vamos a animar. ¿Está bien? Decirle, el Señor transformó el valle de los huesos secos en un ejército. Y eso, Dios también va a transformar esa franela. Y ahí está, mira, ahí está transformada. Y luego, capacidad para afrontar los desafíos, como les decía. El superar retos, el no ser protegido, sobreprotegido en todas las situaciones, sino más bien ser expuesto de forma correcta y saludable a retos y a desafíos. Eso va forjando nuestra identidad. El Padre afirmó en el Hijo, el Padre Celestial en el Hijo, en Jesús, afirmó su identidad. Mateo capítulo 17, verso 5. ¿Recuerdas esas palabras? Se escucha la voz en los cielos. Y esto ocurrió en más de una ocasión. Se escuchó la voz en los cielos. Las personas alrededor se sorprendieron. Algunos quizás pensaban, ¿escuchaste eso? Parece que fue como un trueno. Como que alguien está hablando desde los cielos. Pero el Padre diciendo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a Él. Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a Él. Voy a cerrar con esto. Un estudio que se realizó en el año 2020-21. Se encuestó a miles de adolescentes a nivel global, muchos de ellos en Latinoamérica. En este estudio se encontró que un 50% de estos adolescentes se identificaban como jóvenes cristianos, pero solo 43 como nominales, cristianos nominales. Es decir, yo soy cristiano, pero es porque mi papá y mi mamá me llevan a la iglesia. Es porque papá y mamá, bueno, me han dicho que en esta familia somos cristianos. Y 7% como jóvenes comprometidos, realmente comprometidos. Adolescentes, menores de 20 años, comprometidos. ¿Y qué es lo que se identificó como características de un adolescente comprometido? Lo siguiente: uno, creen en Dios como el creador de todas las cosas.
como ese ser supremo, omnipotente y todopoderoso. Creen en Dios. Un joven, un adolescente comprometido, creen en el Hijo de Dios, en Jesús, como el que se encarnó y vino a esta tierra para entregar su vida y morir por nuestros pecados para nuestra salvación. Son adolescentes que creen eso. Creen en el perdón por la fe. Saben, no tengo que hacer algo, no tengo que pagar una penitencia, simplemente creer en el que murió por mí en la cruz del Calvario y saber que lo que Él hizo ya es suficiente para el perdón de mis pecados. Y que no hay un pecado que yo vaya a cometer el día de mañana que Él no pueda perdonar. Solamente necesito creer. Creen en la Biblia, la palabra de Dios. Creen en la Biblia. Ahora, otra cosa que caracteriza a los adolescentes comprometidos, según este estudio, es que leen las Escrituras. Toman tiempo para leer la Biblia. En su casa leen la Biblia. Cuando comparten en su grupo, tienen un tiempo para leer la Biblia. Cuando asisten a la iglesia, leen la Biblia. Lo hacen con frecuencia, con devoción. Pero también otra cosa que les caracteriza a los adolescentes comprometidos, según este estudio, es que ellos oran, hablan con Dios. Teníamos el evento de la red de liderazgo generacional y hicimos un panel de chicos, niños y preadolescentes y luego otros adolescentes y jóvenes. Y preguntábamos a los adolescentes, ¿cómo te va con la oración? Y quienes respondían decían, no, es que yo la verdad es que no oro. No es algo que practico. A mí me sorprendió tanto eso, me impactó tanto eso, porque yo crecí como un adolescente que se le enseñaba tanto la oración y que pasaba tiempo a solas siendo un adolescente. Quizás en algún concepto un poco, digamos, extremo, aunque nunca es mal orar, pero yo recuerdo siendo un adolescente que llegué a pasar 12 horas continuas orando, 12 horas. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, en un tiempo de ayuno, ahí en la sala de mi casa, caminando, orando, me arrodillaba, oraba, me sentaba, oraba, 12 horas repitiendo muchas cosas en esa conversación con Dios. Pero se me había enseñado eso, lo importante es que es la oración y tan valioso. Y escuchar que nuestros adolescentes hoy no tienen ni 5 minutos para orar a solas en su cuarto con Dios, para conectarse con Dios. Eso debe alarmarnos, debe preocuparnos y debe llevarnos a decir, tenemos que hacer algo para cambiar eso. Y lo primero que necesitamos hacer es nosotros vivirlo, papá y mamá, practicarlo con ellos para que ellos se sientan motivados a hacerlo también. Amén. Vamos, mira al que está a tu lado y dile, hey, escucha, eso es contigo, ahí te la dejo. Termino con esto. Adolescentes cristianos comprometidos, según este estudio, cuando es un adolescente cristiano comprometido, menor de 20 años, comprometido con el Señor, son menos propensos a sentirse deprimidos, menos propensos a intentos de suicidio, menos propensos a confusión de identidad de género. ¿Sabes? El movimiento del abecedario. Menos propensos a eso. Menos propensos a ser atraídos por alguien del mismo sexo cuando están comprometidos. Por eso es de vital importancia ayudar a nuestros adolescentes, a los menores de 20 años, ayudarles a pasar de ser cristianos nominales. Es que papá y mamá solo me traen a la iglesia. Y pensar que con esto ya lo hicimos, ya ganamos. Necesitamos llevarlos a ser cristianos comprometidos y esa es tarea de quienes somos padres,
esa es tarea de quienes somos mentores, esa es tarea de quienes somos discipuladores. Voy a decirte dos cosas, o una y te cuento una historia. La primera es, padres, mentores y discipuladores, no somos nosotros responsables de lo que ese chico o chica decidan hacer cuando ya sean adultos en su vida de fe. Es decisión de ellos, pero es nuestra responsabilidad ser los mejores padres, mentores y discipuladores que les guíen en el desarrollo de su identidad personal, pero también de su identidad en Cristo Jesús. Amén. Que lo hagamos lo mejor que podamos. Que ya lo que él decida, lo que ella decía luego como adulto, pero tú y yo vamos a hacer lo mejor que podamos. Dios es Dios de generaciones. Vamos, dilo conmigo. Dios es Dios de generaciones. Ponte de pie por un momento conmigo y escucha esta historia. Visitábamos a unos pastores en Estados Unidos y nos recibe ella en el aeropuerto, a mi esposa y a mí, nos pasa buscando. Él está trabajando en ese momento y desde el aeropuerto hasta la casa, un recorrido de casi una hora, nos está contando toda la historia de cómo llegaron pastores venezolanos que para ese momento tienen unos 6 o 7 años en Estados Unidos. Y comienza a contarnos la historia de cómo llegaron al país, cómo Dios abrió puertas, cómo Dios proveyó. Nos pasó por la primera zona donde vivieron y después otra y ahora en la casa donde estaban. Llegamos a la casa y estamos escuchando toda la historia y nos cuenta cómo es que ahora ellos están siendo pastores de una iglesia allá. Pero cuando nos sentamos en la sala, de pronto el tono entusiasta y positivo en la narración que ya venía trayendo cambia y se pone a llorar. Y yo me quedé así como, ¿de qué me perdí? Porque hizo un giro drástico y hace una pausa y dice, pero en medio de todo esto algo que nos sucedió fue cuando llegamos acá, nuestra hija de 19 años, ella cantaba, ella servía en la iglesia y de pronto un día comenzó a tener actitudes muy rebeldes. Conoció a un muchacho y un día, sin mucho aviso, tomó sus cosas y se fue de la casa. Se fue a vivir con este muchacho que había conocido y está llorando. Y ella dice, yo creía, nosotros creíamos, y nos cuenta todo el dolor que experimentaron como padres. Y dice, creíamos que ella tenía convicciones firmes. Cuando dice eso, wow, yo me quedé con esa frase. Y ojo, no significa que ellos como padres fracasaron. Fue una decisión de su hija en ese punto. Pero lo que quiero decirte, padres que estamos acá, mentores que estamos acá, discipuladores que estamos acá, tenemos una misión. En esos primeros años, el tiempo está limitado para trabajar en esa identidad personal, pero también en esa identidad en Cristo Jesús. Que lo hagamos lo mejor posible para que cuando estos chicos comiencen a tomar decisiones más independientes, las decisiones que tomen les bendigan y honren el nombre del Señor. Amén. ¿Qué tal si cierras tus ojos allí y oras conmigo? Señor, gracias. Hoy te damos gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Hoy te damos gracias por ese tiempo de sinergia con el que comenzamos todos juntos en esta noche
Padre, a llenar nuestro pensamiento y nuestro corazón de tu palabra, de tu verdad, de tus principios, de tu visión para la iglesia. Eres Dios de generaciones. Vamos, dile, tú eres Dios de generaciones. Eres el Dios de Abraham, eres el Dios de Isaac, eres el Dios de Jacob. Eres nuestro Dios, Señor, para algunos de nosotros, el Dios de nuestros padres, para otros, el Dios de nuestros abuelos. Pero también esperamos que seas el Dios de nuestros hijos. Y anhelamos que también nuestros nietos y nuestras siguientes generaciones te conozcan, Señor. Porque en algún momento nosotros no estaremos, pero tú sí estarás, Señor. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Y anhelamos, Señor, nuestro mayor legado, nuestro mayor anhelo es que aquellos que vienen luego de nosotros te amen, te sirvan y te conozcan con fidelidad. En el nombre de Jesús, danos, Señor, esa sabiduría. Levanta tus manos y di conmigo, danos, Señor, esa sabiduría. Dame, Señor, esa gracia. Diles, dame, Señor, esa valentía, esa intencionalidad. Ayúdame, Señor, a esforzarme en eso. Padre, y si hoy sentimos que no lo estamos haciendo bien, si hoy sentimos que nos está faltando, o que estamos tropezando, o que no hemos actuado con la diligencia que esto merece, hoy, Señor, te pedimos, renuévanos y levántanos con tu autoridad y con tu poder y con tu gracia, en el nombre de Jesús, para hacerlo mejor, Señor.